soy catequista Ujú. y en mi capilla no tenemos muchos servidores. Por ejemplo, el de la palabra casi, él viaja mucho, entonces nunca está con nosotros. Entonces nosotros debemos de preparar todo, primera lectura, salmo, según, y sí hemos tenido muchos errores y también en el, ¿cómo se llama? En las plegarias Ujú. y también de monitor. Pero sí, estoy aprendiendo mucho con usted y espero, así como usted dice que vamos a ser como, ¿cómo se le dice esa palabra? Como guías, pues es lo que yo quiero prepararme para mi comunidad porque son muchas jovencitas y sí les gusta participar y también hay papás que también desean participar, pero necesito yo aprender para poder guiarlos. Eso sería todo. Bien, sí, muchas gracias por su aportación. Antes de finalizar en este último módulo, quisiera yo saber sus comentarios de dos personas que me quisieran compartir qué les ha parecido hasta este momento la formación del curso, si era lo que esperaban o si han descubierto algo importante, si qué les ha parecido el curso. Sí, muy buenas noches, hermano. Es muy interesante este curso que estamos llevando. Pues a mí como lector de mi parroquia aquí, tengo un poco de tiempo de servir en mi parroquia. Pues es muy interesante. Para mí personalmente, es muy interesante. Es muy bueno. A lo mejor puedo ayudar a los otros hermanos que apenas se están integrando de la liturgia del lector. Pues gracias por esta participación que Muy bien. estoy Si haciendo. era lo que esperaba, ¿qué le ha parecido importante en este curso? ¿Qué ha descubierto? Sí, Algo nuevo con lo que se haya quedado. algo nuevo es cómo puedes leer, de qué forma, porque hay hermanos que me están diciendo, puedes leer normal, tranquilo, no tan rápido, no tan corrido, no tiene, como usted dice hace rato, tiene sus comas viene, y cuando lees te sientes muy importante, no tiene una explicación como puedes explicar cuando pasas a leer en el ambón. No, eso es, a mí me pareció muy bien para mí, eso es lo más interesante para mí. Muy bien, Gracias por muchísimas la... gracias. Gracias. Hermano Alfonso, adelante. Buenas noches, hermano. Buenas Para noches. mí, pues, ha sido, pues, lo que esperaba, porque, bueno, aún tengo muchas dudas en la parte de la liturgia, pero siento que, pues, se va resolviendo conforme a lo que estamos viendo ahorita y, pues, como tal, pues no soy el encargado de la liturgia, pero sí, como decía hace un rato, yo siempre suelo ser quien guía y pues necesito tomar, creo que pues para mí es necesario pues un curso de eso de que pues nos estabas diciendo de que sí va a haber y pues eso me interesa otra vez porque la verdad yo tengo bueno, solo te voy a comentar, yo tengo un encargado de la liturgia, pero ni le da importancia, pero bueno, está ahí nada más porque está, pero para mí ha sido la mejor opción y es lo que esperaba. Muy bien, muchísimas gracias, Alfonso. Estefanía, adelante. Hola, buenas noches. Mire, pues yo la verdad es que ha llenado muchas de mis expectativas. Para mí recién me están dando como que el cargo de coordinadora. Después de ser lectora, debo reconocer que me faltaban muchísimas cosas. En realidad, podría decirse que no sabía nada a pesar de mis años de ser lectora. Y pues esto me está ayudando bastante, aparte que con este nuevo cargo, por así decirlo, el nuevo servicio, me están obligando a aprender. El Señor me está ahí medio moldeando, pero hay algo con lo que yo no he podido lidiar todavía en cuanto a la formación.
del personal de lectores, hay quienes no tenemos esa humildad de aceptar por alguien más el que te diga cómo leer. Yo no sé cómo abordar ese tema con mis compañeros. Ustedes que tienen ya más experiencia, si me pueden dar algún tip o algo, porque honestamente me frustra bastante. A veces yo tener a lo mejor algo de conocimiento, quererlo impartir, no sé cómo, a lo mejor lo aterrizo mal, lo malinformo, no sé, pero siempre hay alguna molestia y eso me entristece mucho la. Muy bien, muchísimas gracias. Seguramente en esta última parte del curso va a encontrar algunas de sus respuestas que está buscando, porque vamos a estudiar el libro que nos va a dar las respuestas a todas esas preguntas, a estas confusiones que tenemos en el altar. Y precisamente con esto vamos a cerrar con broche de oro nuestro curso acerca del misal romano. Bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios, sus opiniones, y también estoy leyendo ahí en los mensajes, ahí pueden ir haciendo mensajes en el chat. Dice Natalia que para ella es un gusto, es un curso muy importante y le está sirviendo de mucho. Gracias. Gracias a todos por haber tomado la mejor decisión de formarse en la fe. Yo jamás lo iba yo a creer, este proyecto de Dios que desde hace más de 4 años llevamos trabajando y hoy llevamos más de, no sé, yo creo que más de 20 cursos que se han dado durante estos 4 años. Han sido muchas personas las que han conocido nuestra fe a partir de estos cursos digitales. Y mi intención es que con todo lo que aprendamos en estos cursos podamos agradarle a Dios en el servicio del altar. Pues con esta disposición, hermanos, vamos a comenzar nuestro último módulo del curso de formación para lectores de la palabra de Dios. Dice, es un curso importante y nos ilumina y nos da más conocimiento. Muchas gracias. Entonces, vamos a dar continuidad al último módulo, disponiéndonos a la luz del Espíritu Santo, que sea quien nos guíe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, pedimos que en este último módulo del curso nos des la gracia de poder conocer los libros sagrados, este regalo tan maravilloso que nos ha dado la Iglesia a través de la tradición y del magisterio a través de muchos años. Creemos firmemente que a través de los libros litúrgicos está el testimonio de aquellos quienes te conocieron de manera directa, como lo fueron tus apóstoles. Los apóstoles, quienes estuvieron en contacto contigo y que no se equivocaron al compartirnos su testimonio en los evangelios. Creemos firmemente que todo lo que hay en la Sagrada Liturgia es obra de tus manos, es obra de lo que hiciste aquí en la tierra. Hoy tú nos has llamado, Señor, al servicio de la liturgia y estamos aquí preparándonos porque queremos conocerte más de cerca y celebrarte dignamente. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues en esta última parte, hermanos, vamos a ver dos cosas importantes en el curso de lectores. Como ya hablábamos, dentro de los libros litúrgicos existe el tronco común que es el misal romano, los leccionarios y los rituales para diferentes motivos de la celebración. Y en la parte final, en los últimos minutos de nuestro curso, hablaremos sobre cómo llevar una vida espiritual, dado que el lector se enfrenta a grandes realidades humanas, porque aunque estamos cercanos a lo divino, no dejamos de ser seres humanos con errores, defectos, malos pensamientos, malas intenciones, y a veces no podemos actuar en comunidad. Y tristemente, la división de la iglesia comienza en el centro de ella. Dentro de la iglesia es donde se provocan las mismas divisiones. Y tristemente, cuando no llevamos una vida espiritual activa, los grupos de lectores, de ministros, de catequistas se dividen e incluso algunos de ellos se van a la iglesia protestante a practicar otras cosas que no son, solamente por coraje o por desahogo de no sentirse bien con la iglesia.
Por eso tenemos un trabajo muy importante que realizar en nuestra iglesia, que es tener una vida espiritual activa. Comenzamos con esta primera parte, que es el misal romano. ¿Y el misal romano qué es? Es el libro común de la celebración de la misa. En la celebración de la misa, que es el rito para manifestar nuestra fe a Dios, como lo hemos venido viendo, pues se ha diseñado un libro que nos va a traer las oraciones para poder celebrar la misa en sus diferentes momentos. Recordemos que tenemos un calendario litúrgico que nos va a marcar los diferentes momentos de la celebración. Entonces, el misal romano, ¿qué va a traer? Bueno, las oraciones del Adviento, del tiempo ordinario, de Cuaresma, de Pascua, de Semana Santa, etc. Y en teoría vamos a ver qué relación hay de este libro, ¿sí?, del misal romano en relación con lo que ya conocemos que son los leccionarios. Por eso es muy importante ver que en el misal romano vamos a tener lo siguiente. ¿Qué es lo que aprenderemos de manera rápida? Los tiempos litúrgicos de la iglesia, las oraciones comunes de la misa, las partes de la misa, los prefacios, las plegarias, los ritos iniciales, el propio de los santos, diferentes celebraciones de la iglesia y formas de utilizar el misal romano en la misa, ¿sí? Y comenzamos primero lo primero. Como ya veíamos, el calendario litúrgico va a ser parte importante en nuestra celebración, pero quiero que anoten y que esto lo tengan muy presente. Toda celebración de la misa va a tener 3 oraciones ordinarias o 3 oraciones comunes que nunca van a faltar: la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. Estas 3 oraciones se van a identificar cuando el sacerdote diga oremos, ¿sí? Después del gloria, en el principio de la misa, siempre el sacerdote después del gloria o después del Señor ten piedad, cuando no hay gloria, va a decir oremos. Es la oración comunitaria que se conoce como oración colecta, la oración inicial. ¿En qué otro momento? Cuando hacen las ofrendas. Oren, hermanos, para que este sacrificio medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Y el sacerdote dice, oremos. Acepta, Señor, estos dones que te ofrecemos hoy por tu iglesia en la festividad, etcétera, etcétera. Esa es la oración de las ofrendas. Siempre va a haber oración de las ofrendas. Y al final, después de que termina toda la comunión y el rito de la comunión, va a haber una oración después de la comunión, que se conoce oración después de la comunión, donde el sacerdote nos dice, de pie, oremos. Dios Todopoderoso, que nos has alimentado con tu cuerpo y tu sangre en esta celebración de la Pascua, te pedimos que nos guíes y nos santifiques a través de tu cuerpo para poder dar testimonio de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y viene la bendición. Bueno, estas 3 oraciones son la base de lo que es el misal romano. Estas oraciones van a venir para todas las misas. Si ustedes observan esta estructura de esta hojita que estamos viendo, ese es el contenido del misal romano en todas sus primeras páginas. Desde el tiempo de Adviento hasta el tiempo ordinario de Cuaresma, de Pascua, va a traer estas 3 oraciones. Oración colecta, oración de las ofrendas y oración después de la comunión. Por ejemplo, primer domingo de Adviento, oración colecta, oración de las ofrendas, oración después de la comunión. Cuarto domingo del tiempo ordinario va a traer oración colecta, oración de las ofrendas después de la comunión. Estas hojitas van a venir desde el Adviento hasta la Pascua. Todo así, primer domingo de Adviento, segundo domingo de Adviento, tercer domingo de Adviento. Y cada hojita en el misal va a traer estas 3 oraciones. Colecta, de las ofrendas y de la comunión. Son las 3 oraciones de la misa. Por eso el misal romano va a traer oraciones de la misa. Estas 3 oraciones siempre las va a llevar toda la misa. Lo único que va a cambiar es el título. En la parte de arriba va a traer domingo de Adviento 1, domingo de Adviento 2, cuarto domingo, en ese orden. Ahora, en el calendario litúrgico, recuerden que tenemos 4 domingos del tiempo ordinario, del tiempo de Adviento. Luego tenemos Navidad. Luego vamos a tener lo que es tiempo ordinario. Luego Cuaresma, Semana Santa, tiempo de Pascua, tiempo ordinario, 34 domingos del tiempo ordinario. Y así va a venir todo el misal romano. Semana a semana va a traer esas oraciones. Oración colecta, oración de las ofrendas y oración después de la comunión, ¿sí? Esas serán
las oraciones fundamentales de toda celebración de la misa. Ahora, muy importante, los lectores, aunque solo participan en la liturgia de la palabra, tienen que conocer las partes de la misa. Y las partes de la misa son las siguientes: ritos iniciales, el saludo, acto penitencial con el Señor ten piedad, gloria. Las letras que están marcadas en verde pues son, a veces van a ir y a veces no van a ir, y el gloria pues en algunos tiempos no va a ir, como en el tiempo de Adviento o en el tiempo de Cuaresma no se va a cantar el gloria. Luego tenemos la oración colecta, y si se dan cuenta en rojo están marcadas las 3 oraciones comunes de la misa, que es la oración colecta, oración de las ofrendas y oración después de la comunión. Todo lo que está en color negro es el ordinario, o sea, eso nunca va a cambiar. Siempre va a haber ritos iniciales, siempre va a haber saludos, siempre va a haber Señor ten piedad, siempre va a haber liturgia de la palabra, siempre va a haber presentación de las ofrendas, el santo, el rito de la comunión, el Padre Nuestro, rito de la paz, Cordero de Dios, fracción del pan, distribución de la comunión y la bendición final. Todo lo que está en letras negritas nunca va a cambiar, eso va a ir siempre en la misa. Lo que está en letras rojitas son las 3 oraciones que van a cambiar según corresponda el tiempo. Primer domingo de Adviento, tercer domingo de Adviento, cuarto domingo de Cuaresma, etc. Lo que está en letras verdes, la oración de los fieles, ¿sí?, va a cambiar, que es la oración universal después del credo. Eso se saca de la plegaria universal, de un librito que se llama así, Plegarias Universales, que trae las oraciones para cada domingo, donde se piden por el Papa, por los sacerdotes, por los enfermos, por los difuntos, etc. Bien, ahora, muy importante, dentro de la estructura de la misa, el misal romano nos va a traer diferentes prefacios y plegarias. Punto muy importante que quiero que aprendan el día de hoy es qué es un prefacio, qué es una plegaria. Prefacio. Prefacio, su nombre lo indica y significa pre. El pre es antes, ¿sí? El pre va a significar antes, es una oración que nos va a preparar para la consagración. Mientras que la plegaria ya no es pre, sino es plegaria. Después del santo va a venir plegaria. La plegaria eucarística es una invocación al Espíritu Santo, es decir, a Dios mismo, para que se haga presente en las especies del pan y del vino. Entonces, el prefacio, vuelvo a repetir, es la oración que nos prepara para la consagración. La plegaria eucarística es la oración de consagración. Por eso, plegarias eucarísticas en el misal romano van a ser 4. La más común que está ahí, en rojo, es la 2. En números romanos, donde dice plegaria eucarística, es la 2. Es cuando el sacerdote impone las manos sobre los dones. Después de que se canta el santo, santo. Bueno, antes del santo, siempre va a decir el sacerdote: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte siempre gracias, Señor, siempre y en todo lugar, porque tú, al ser elevado el día de la ascensión, etc., esa plegaria, ese prefacio, es antes de la consagración. Siempre va a terminar el prefacio con: por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Y empieza el coro: santo, santo, santo es el Señor. El prefacio siempre va a empezar con: el Señor esté con ustedes, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Viene el santo, y después del santo, el sacerdote va a decir, cuando termine el santo, va a decir: por eso, Padre Santo, te suplicamos que bendigas estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre. Cuando comienza a decir esta plegaria, ya estamos hablando de la consagración. Esas plegarias van a venir en el misal romano y son 4. Son 4 diferentes plegarias, que son 4 fórmulas diferentes de consagrar. El prefacio. A diferencia de la plegaria, van a haber más de 20 prefacios. Porque va a haber primer prefacio de Adviento, segundo prefacio de Adviento, tercer prefacio de Adviento. Va a haber primer prefacio del tiempo ordinario, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Hay como 10, 12 del tiempo ordinario. Luego hay prefacio de enfermos, prefacio de la confirmación,
prefacio del bautismo, prefacio del matrimonio, prefacio de los santos, prefacio de los apóstoles, prefacio de la Virgen, ¿sí? Hay diferentes prefacios con diferentes motivos de acuerdo a la celebración. Ya eso lo elegirá el sacerdote. Pero mientras que los prefacios pueden ser muchos, más de 20, las plegarias solamente son 4, ¿sí? Bueno, hay más plegarias que son en latín, pero las básicas son 4, de las cuales las más comunes son la 1, la 2 y la 3. La 4 casi no se ocupa, y de esas 4 la más común es la 2, la que siempre el sacerdote dice: por eso, Padre Santo, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Es cuando todos nos ponemos de rodillas. Bien, por eso, prefacio del tiempo ordinario, o prefacio del común de mártires, prefacio de común de apóstoles, prefacio de la Virgen María, ¿sí? Por eso son muchos prefacios. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos en el misal. Pero quiero que quede claro: prefacio, plegaria. Todo lo demás es de manera sencilla porque es algo tan repetitivo. Por ejemplo, los ritos iniciales en el misal romano siempre van a estar en la misma página, en el mismo listón, en el mismo lugar. Por ejemplo, el rito de la comunión igual siempre va a estar en el mismo lugar. El Padre Nuestro con el rito de la paz, Cordero de Dios y fracción del pan. Todo eso va a estar en el mismo lugar. Lo que cambia en el misal romano es los prefacios, las plegarias y las oraciones. Bien, ahora, el misal romano en su primer parte, desde la página 1 hasta la página como 500 y cacho, va a traer todas las oraciones comunes. ¿Cuáles son las oraciones comunes? Colecta, ofrendas y de la comunión. Esas 3 oraciones va a empezar con la primera semana de Adviento. Va a decir primer domingo de Adviento y va a traer las 3 oraciones. Le dan vuelta a la página y va a decir segundo domingo de Adviento, tercer, y va a decir lunes primero de Adviento, martes primero, así como van los días. Y cada día va a traer oración colecta, oración de las ofrendas y de la comunión. Esas son las que se van a ir cambiando por día. Hasta que terminemos el primer bloque del misal romano, va a venir los ritos iniciales. Ahí va a estar el listón siempre de ritos iniciales, luego saludo, acto penitencial, hasta el gloria. Y después vamos a tener lo que es el rito de la comunión, ¿sí? Con los prefacios, las plegarias en medio del misal. Y esos van a ir cambiando, como ya lo hemos visto, de acuerdo al orden de la misa. Y en la parte final vamos a tener todo el rito de los santos y demás. Pero en concreto, la fórmula básica para usar el misal romano es oración colecta, oración de las ofrendas y después de la comunión, que son las oraciones básicas de cada misa. Bien, vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva para que ustedes observen. Acá el misal romano va a traer una separación. Al inicio va a decir así: propio del tiempo. Y en el propio del tiempo vamos a encontrar precisamente las oraciones de la misa. Si ustedes logran ver ahí, tenemos la primera hojita del misal romano. Ahí dice, primer domingo de Adviento, nos va a traer las 3 oraciones: oración colecta, oración de las ofrendas y oración después de la comunión. ¿Sí? Entonces, en la parte de arriba trae antífona de entrada. A eso no le vamos a hacer caso, al menos que no haya coro. Solamente en ausencia del coro, la antífona se va a pronunciar en voz alta. O sobre todo en el tiempo de Cuaresma, cuando el sacerdote prefiere que la misa sea sin cantos, se nos va a pedir que se recite la antífona de entrada de manera recitada. Es la que sustituye el canto, ¿sí? La oración colecta, la oración de las ofrendas y después de la comunión son las 3 oraciones fundamentales de toda celebración de la misa. Bien, también vamos a tener por ahí antífona de la comunión, pero ese es muy punto y aparte. Vamos a poner otro ejemplo, segundo domingo de Adviento, ¿sí? Si ustedes logran ver, ahí tenemos misma estructura, es la segunda página del misal romano. Y ahí trae oración colecta, oración de las ofrendas y oración después de la comunión. Vean que son las 3 oraciones comunes de toda la misa. Por eso es que los monaguillos siempre empiezan en una página de los ritos iniciales, regresan a las oraciones universales, luego a los prefacios, pero es muy sencillo. La primera parte va a traer las 3 oraciones comunes de la misa: oración colecta, oración de las ofrendas y oración después de la comunión. Esos son los ejemplos. Ahí tenemos el tercer domingo de Adviento, ¿sí? Pueden observar ahí que tenemos igual antífona de entrada,
oración de la o colecta, oración de las ofrendas y oración después de la comunión. Y así van a venir todas las páginas del misal. En algunas páginas, ¿sí? Ya mismo del misal romano, nos va a especificar lo siguiente. Como están viendo ustedes acá, lo voy a hacer en grande. En esa misma página nos está indicando oración sobre las ofrendas y después el prefacio 1 o 3 de Adviento en letras rojitas. Ahí mismo nos está dando la página para irnos al prefacio. ¿Qué dijimos que es el prefacio? Después de la oración de las ofrendas, vamos a ir al prefacio. El prefacio es la oración que se hace antes de la consagración. Entonces, el prefacio es lo que sigue después de la oración de las ofrendas. Siempre el prefacio va después de las ofrendas. Entonces, ahí mismo nos va a indicar a veces en letras cómo va el prefacio, ¿de acuerdo? Entonces no hay pierde, el mismo misal nos va a ir indicando. Ahora, siguiente parte, ¿sí? Que me interesa mucho, ¿sí? En el misal romano va a haber ocasiones que nos va a indicar lo siguiente: misa del día, misa de vigilia, misa vespertina. Hay que tener mucho cuidado porque esto también sucede en los leccionarios. Cuando nosotros preparamos las lecturas de la misa, en algunas ocasiones nos va a tocar que hay misa del día o misa de vigilia. Esto normalmente sucede en el día de la resurrección del Señor, que es en Semana Santa, en la vigilia pascual, el sábado santo. La vigilia pascual, el sábado santo, es la misa de resurrección. Al día siguiente, el domingo, pues es misa de resurrección, misa del día. Eso también sucedió en Pentecostés. Hace un par de semanas, cuando celebramos Pentecostés, hay misa de vigilia, es decir, misa en la noche, misa en la tarde-noche, el sábado, que ya es misa como domingo, pero también el domingo hay misa del día. Entonces, cuando elijamos tanto las lecturas o como las oraciones en el misal, hay que darnos cuenta si vamos a celebrar la misa de vigilia o la misa del día. Y esto es muy sencillo. Si es por la noche, entonces es misa de vigilia. Si es por el día, misa del día. Pero ojo, si estamos ya en el mero día, por ejemplo, el día de resurrección o el día de Pentecostés, y las celebraciones en la noche, se toman las oraciones de la misa del día. No se vayan a tomar la misa de vigilia porque el domingo están celebrando la misa en la noche. No, se toman las misas del día. ¿De acuerdo? Entonces esa es la parte de a veces la confusión en la celebración de la misa. Ahora, como ya veíamos, van a venir lo que son los ritos iniciales. Pero quiero adelantarme a la parte del prefacio. En la parte de los prefacios, que decíamos que ¿cuántos prefacios tenemos en el misal romano? Entonces, prefacios dijimos que son más de 20. Y acá tenemos el ejemplo de los prefacios. Prefacio primero de los apóstoles. Este prefacio se va a tomar cuando hay alguna celebración de los apóstoles. ¿Y cómo va a iniciar? ¿Sí? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Damos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. Muy bien, hasta ahí. Muchas gracias. Entonces, ahí tenemos el primer ejemplo. Cada que ustedes escuchen esta invocación después de la oración de las ofrendas, estamos hablando de un prefacio. Por eso pongan mucha atención en la misa y se van a dar cuenta que siempre hay prefacios distintos. Este es de los apóstoles. Este va a decir: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuides y lo proteges siempre. Y al final va a decir: por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Ese es un ejemplo de un prefacio. Vamos a ver otro prefacio que también es muy común, ¿sí? Alguien que me ayude a leer. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Sí. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en Cristo, que sanó a los enfermos, nos revelaste tu poder eficaz y tu compasión constante en su gloriosa resurrección. Tu Hijo venció el sufrimiento y la muerte y nos dejó en herencia la promesa, Etcétera, hasta ahí.
Si se dan cuenta, este prefacio está invocando a Cristo que sanó a los enfermos, ¿sí? Porque es un prefacio de la unción de los enfermos, ¿sí? Entonces los prefacios nos van a preparar a la consagración con una invocación, con esa invocación de la festividad que se está celebrando, ¿sí? Es muy diferente al de Adviento que leíamos hace rato, al de los apóstoles, perdón, ¿sí? Por ejemplo, acá ahora ya vamos con la parte de las plegarias, ¿sí? En las plegarias dijimos cuántas plegarias hay. Más de 20. 4. 4. 4, ¿sí? Las más de 20 son los prefacios. Las plegarias, que ya es la oración de la consagración, solo va a haber 4. Y acá tenemos el ejemplo de la primer plegaria del misal romano. Y esta, después dice acá, el Señor esté con ustedes con tu espíritu. Ahí eso lo pone como tomando en cuenta que previo a la plegaria hubo un prefacio. Y el prefacio siempre empieza con el Señor esté con ustedes y termina con el santo, santo es el Señor Dios del universo. Entonces, toda plegaria eucarística va después del santo, pero siempre nos va a traer esto como anticipación a la plegaria. Entonces, ¿dónde empieza la plegaria? Después del santo, donde dice abajo, el sacerdote con las manos extendidas dice, eso es la plegaria. ¿Y qué va a decir? Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que ofrecemos. Esa ya es la plegaria que hace el sacerdote, ¿sí? Ahora vamos a ver el ejemplo del segundo. Este es la segunda plegaria del misal romano. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Esa es la segunda plegaria del misal romano, ¿sí? Ahora tenemos la plegaria número 3, ¿sí? Ahí en pantalla podemos ver que dice plegaria número 3. ¿Cómo va a decir la plegaria número 3? La plegaria número 3 va a iniciar de la siguiente manera. El sacerdote con las manos extendidas va a decir, santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques. Hasta ese momento nos ponemos de rodillas, ¿sí? Entonces, es muy importante que veamos la diferencia en el momento de lo que se está diciendo en la consagración. Las tres plegarias diferentes. Hasta ahí hemos terminado con la parte de las plegarias. En otro apartado del misal vamos a tener lo que es el rito de la comunión. Ese nunca va a cambiar. Y en la parte final de nuestro misal romano vamos a tener el propio de los santos, ¿sí? Como ustedes logran ver, el propio de los santos va a venir acá con las diferentes celebraciones desde el inicio de enero hasta diciembre, todas las celebraciones que hay como memorias. Por ejemplo, acá en esta página tenemos lo que es la memoria de Santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno el 2 de enero. Y ahí nos dice que es una memoria, pero pues esta no la tomamos en cuenta como una memoria obligatoria, solamente la trae parte del misal y así nos va a traer las diferentes celebraciones. Por ejemplo, el 3 de enero, el Santísimo Nombre de Jesús, ¿sí? Llegado el día en que debían de anunciar al niño, ya ahí es la celebración de la anunciación del nombre de Jesús. Y ahí tenemos el 20 de enero, San Fabián, Papa y Mártir, ¿sí? Que es del común de mártires, y ya ahí nos va a indicar esa parte, pero pues eso ya es de manera exclusiva cuando nos toca vivir algún santo en específico, sobre todo si es una fiesta patronal. Y terminamos con las misas rituales. Las misas rituales son aquellas celebraciones que tienen diferentes intenciones. Por ejemplo, para elección o la inscripción del nombre, ¿sí? Para el bautismo, por ejemplo, acá tenemos para el bautismo en el misal romano. También tenemos lo que es la misa para la confirmación, ¿sí? Y para la confirmación hay diferentes, por eso ahí trae la letra A mayúscula, porque esa es una fórmula, la letra A, y hay letra B y letra C. Bueno,
misas votivas. Las misas votivas son aquellas que van dentro del calendario litúrgico y que se celebran de nuestro Señor Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Tenemos otras misas votivas como por las vocaciones de la vida religiosa, por un sacerdote, etcétera, ¿sí? Y al final tenemos lo que son las misas de difuntos. En las misas de difuntos tenemos pues igual la misa oración colecta, oración de las ofrendas y después de la comunión. Y hasta en la parte final tenemos lo que son la oración que el sacerdote ocupa para la celebración de la misa. Esta oración la tiene que hacer el sacerdote antes de celebrar la misa, que dice: amable Señor Jesucristo, yo que soy pecador, sin presumir nada por mis propios méritos, pero lleno de confianza en tu misericordia y tu bondad, me acerco con temor y temblor a tu mesa que de tu convite. Estas oraciones las hacen antes de iniciar la celebración de la misa, y hay que conocerla porque de momento el sacerdote nos dice: a ver, ponme la oración para iniciar la celebración, y a veces no sabemos. Bueno, está en la parte final el apéndice, y además en la parte final va a venir el Ordo Missae. El Ordo Missae, que es el ordinario de la misa, pero en latín va a venir como la misa tradicional. La misa tradicional se celebraba en latín desde la tradición antigua de la iglesia, y ahí vamos a tener los ritos iniciales, pero en latín. Cuando el sacerdote de momento llegase a celebrar en latín, ahí viene la instrucción de cómo celebrar en latín: in nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti, amén. Gratia Domini nostri Jesu Christi et caritas Dei en communicatio Sancti, Spiritus sic omnibus vobis, gratia vobis et pax Deo Patri nostro et Domine Jesu Cristo. Esto es prácticamente lo que se celebraba antes del Concilio Vaticano II, que esta parte de la celebración era lo que antes del Concilio Vaticano II se celebraba, ¿sí? Precisamente porque en esta tradición de la liturgia decían: vamos a oír misa, porque la misa era en latín. Esto es la tradición de la iglesia y todavía viene marcado en el misal romano como parte de la celebración.